Buen día, mi nombre es Yairesi López y les voy a presentar el tema de variables. Se le llama variable cualquier característica que se mide en un individuo o en una población. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca es diferente de un individuo a otro y se va a conocer como variación interindividuos, pero también cambia cuando se miden varias veces en el mismo individuo, que va a ser una variación intraindividuos. Una de las funciones más elementales de la estadística es medir esa variación. Para ello se deben utilizar métodos gráficos, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. La clasificación más sencilla divide las variables en dos grupos, que son las cuantitativas, que estas van a tener sentido de preguntar cuánto; cualitativas son las que tienen sentido preguntar de qué tipo. Esta distinción es importante porque condiciona la forma en que los datos se analizan y se presentan. Las variables cuantitativas pueden ser continuas y discretas. Las continuas cuando se pueden tomar cualquier valor en cierto rango, el ejemplo sería el nivel de colesterol total en sangre, y las discretas cuando solo pueden tomar una serie de valores predeterminados, ejemplo el número de embarazos de una mujer o el número de casos de gripe en una población. Al describir una variable cuantitativa es necesario presentar siempre dos tipos de medidas. La primera es una medida de tendencia central, que es la media o la mediana. La media se calcula sumando todos los datos y dividiendo entre el número de datos. Por ejemplo, en esta tabla tenemos 15 datos que van a sumar a 3119. Por lo tanto, este resultado se va a dividir entre 15 y va a dar un total de 207.9, que va a ser la segunda es la medida de dispersión, que va a ser la desviación estándar, el rango y el rango intercuartílico. La medida de dispersión se suele acompañar a la media, que es la desviación estándar o desviación típica, y se calcula siguiendo los siguientes pasos. El primero, para cada dato se calcula la diferencia con la media. El segundo es el resultado, se va a elevar al cuadrado. El tercer paso, se suman los cuadrados obtenidos para todos los datos y se divide entre el número de datos. El resultado obtenido se conoce como variancia. Finalmente, se obtiene la raíz cuadrada. En esta tabla podemos observar los diferentes tipos de fórmulas que se utilizan para sacar la media, la variancia y la desviación estándar. Para obtener la mediana se ordenan los valores de menor a mayor y se obtiene el valor central. En el ejemplo de la tabla anterior hay 15 valores, por lo que la mediana sería el valor que ocupe el puesto número octavo y noveno, y dividiéndose entre dos. La media de dispersión, que suele utilizarse junto a la mediana, es el rango intercuartílico y se obtiene a partir de los datos ordenados de menor a mayor y extrayendo el valor que deje por debajo del 25% de los datos, que va a ser el primer cuartil, y el que deja por debajo del 75% de los datos, que será el tercer cuartil. En el ejemplo de la tabla, en el primer cuartil corresponde el valor 197 y el tercero a 218. Es menos útil utilizar el rango, que es la diferencia entre la observación mayor y menor. Por otra parte, las variables categóricas, el ejemplo sería el color de los ojos. Una persona puede tener los ojos color negros, azul, verde o marrón. Este tipo de variable se conoce como categórica y su característica principal es que no se puede operar en ella. Ejemplo, si se conocen que sujetos tienen los ojos de color negro son 30 personas, las personas que tienen los ojos color azul son 50, las personas que tienen los ojos color verde son 15 y marrón 405, no es posible calcular un color medio aplicando la fórmula de media. En este caso solo se pueden presentar los datos como porcentaje. Otros ejemplos de estas variables sería, por ejemplo, el grupo sanguíneo o la nacionalidad. Hay dos tipos de variables categóricas, que son las ordinales y las dicotómicas. En las ordinales se presenta el ejemplo de la New York Heart Association, que se clasifica a los pacientes con insuficiencia cardíaca en 4 categorías, lo que permite establecer un orden de gravedad, o sea que los pacientes en clase 4 están más graves que los pacientes en clase 3, pero no permite operar. No se puede decir que los de clase 4 sean el doble de la gravedad que los de clase 2, y no es correcto calcular una gravedad media. Las dicotómicas es la que solo se va a poder medir en solo tomar dos valores. Ejemplo, el sexo, varón y mujer; la enfermedad, el enfermo y el sano; o la muerte, el que esté vivo y el que esté muerto.
Las variables categóricas pueden presentarse en diagramas de barras o en diagramas de sectores. Los diagramas de sectores, a pesar de ser muy utilizados, tienen una densidad muy bajas y suelen ser menos claros que una tabla sencilla. Incluso hay autores que recomiendan no utilizar nunca los diagramas de sectores. En la esquina inferior derecha se puede observar un ejemplo de las tablas de sectores. Y es todo sobre el tema. Esta es la bibliografía en la que me basé. Gracias.